Un saludo. En este espacio, los estudiantes de la clase Seminario de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y de Género presentaremos la revista académica digital llamada Rompiendo el Silencio, tomo 1, desarrollada de la siguiente manera. Tenemos la portada. Con la portada se presenta el registro legal posteriormente. Colaboradores de la revista. Carta editorial. Tabla de contenido. Anuncios de patrocinadores. Introducción. Objetivo. Artículos. Entrevista con un experto en el tema. Y conclusiones. A continuación, un pequeño fragmento de la carta editorial. El pueblo salvadoreño, desde tiempos memoriales, ha estado lidiando con diferentes flagelos sociales. Cada uno ha venido a sumar mayor sufrimiento o resquebrajamiento en la institución fundamental de la sociedad, la familia. La violencia psicológica, patrimonial, dejan menos marcas físicas, pero más secuelas a largo plazo. El 52% de la población salvadoreña son mujeres. Según datos del ISDEMU, la violencia ejercida y denunciada con mayores índices fue la violencia psicológica, con un 38.7%, y las otras dos también. El factor común es la violencia psicológica. Las mujeres, factor determinante si se quiere una sociedad más justa. No tiene una sola vía de solución. Es necesario un enfoque multidisciplinario. Para romper no solo con el silencio, sino con un ciclo generacional de destrucción, violencia y odio, necesitamos el trabajo de muchos actores. Por lo tanto, concluir con que todos contamos. A continuación, veremos la definición que la OMS da acerca de concepto violencia. Vamos a definir la violencia según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectiva, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones, es violencia. La violencia involucra actos alarmantes y otros no tanto, como las acciones verbales y gestuales para rebajar o descalificar la idea o postura de alguien, la inacción y el silencio para despreciar a alguien. Finalmente, decirles que esto permite visibilizar aspectos de la vida cotidiana que resultan hechos de violencia y abuso, pero que no suelen ser reconocidos como tales por formar parte de las costumbres de una cultura determinada. ¿De qué estoy hablando? De aspectos que una cultura normaliza, naturaliza como algo que forma parte de su cultura. Estamos hablando en el pasado, como por ejemplo de la esclavitud, ¿verdad? Pero realmente en nuestra sociedad hay aspectos que se naturalizan y eso es violencia. El objetivo es romper el silencio, dar a conocer,
porque voy a cerrar con dos aspectos. Uno es la ignorancia, que es el mayor obstáculo para que los pueblos sean prósperos, sean desarrollados con justicia, con igualdad. Y la otra es el silencio, que es el mayor aliado para aquellos que ejercen la violencia. ¿Listo? Buenas tardes a todos. Hoy me gustaría abordar un tema que considero crucial para nuestra sociedad, la violencia de género. Sé que es un tema delicado, pero es importante que lo discutamos abiertamente para entender mejor sus implicaciones y buscar formas de abordarlo juntos. Empezaremos por la violencia de género. Es un problema grave que afecta a personas de todos los ámbitos de la vida, independientemente de su género, edad o estatus social. Se manifiesta de diversas formas, como violencia física, emocional, sexual, económica y psicológica. Sin embargo, es importante reconocer que la mayoría de las víctimas de violencia de género son mujeres y que esta violencia está arraigada en desigualdades de poder y normas sociales dañinas. Es esencial entender que la violencia de género no es un problema privado, sino un problema de derechos humanos que afecta a toda la sociedad. Todos tenemos un papel que desempeñar en la prevención y erradicación de violencia de género, ya sea educando sobre el respeto mutuo, promoviendo la igualdad de género o brindando apoyo a quienes lo necesitan. Otro tema también sería con respecto a la violencia contra mujeres y niñas. Esta forma específica de violencia se manifiesta de diversas maneras, incluida la violencia física, sexual, psicológica y económica. Lamentablemente, es un problema generalizado que afecta a mujeres y niñas en todas partes, sin importar su edad, origen étnico, estatus social o nivel educativo. La violencia contra mujeres y niñas es profundamente preocupante porque no solo viola sus derechos humanos fundamentales, sino que también tiene efectos devastadores en su salud física, mental y emocional. Puede limitar su capacidad para alcanzar su pleno potencial, afectando su bienestar a corto y largo plazo. Es importante reconocer que la violencia contra mujeres y niñas no ocurre en un vacío, está arraigada en desigualdades de género, normas sociales discriminatorias y estructuras de poder desequilibradas. Hablaremos de violencia económica. Puede manifestarse de diferentes formas, como negar el acceso a dinero o recursos financieros, limitar la capacidad de una persona para trabajar o buscar empleo, obligar a la persona a depender económicamente de otra, o usar el dinero como herramienta de manipulación o coerción. Puede tener consecuencias devastadoras para la víctima, dejándola en una situación de vulnerabilidad y dependencia. Otro tema es la violencia psicológica. Quiero centrar nuestra atención en un aspecto crítico de la violencia de género, la violencia psicológica. Aunque no deja marcas físicas visibles, la violencia psicológica puede ser igualmente devastadora, ya que socava la autoestima, la confianza y el bienestar emocional de las personas afectadas. Es fundamental educar sobre sus signos y consecuencias, promover relaciones saludables basadas en el respeto mutuo y brindar apoyos a quienes la experimentan. También debemos trabajar para desafiar las normas sociales y culturales que perpetúan este tipo de violencia. Otro tipo de violencia que vamos a mencionar es la violencia emocional. Esta tiene como objetivo controlar, intimidar, humillar o degradar emocionalmente a una persona por su género. Esta puede incluir amenazas, insultos, chantajes, manipulaciones, entre otras. Mina la autoestima de la persona desde críticas constantes y haciendo sentir mal a la persona. Otro tipo de violencia de género es la violencia física. Es uno de los más comunes en la actualidad y es aquella acción que cause daño físico o lesiones a una persona por ser de diferente género o por tener algún tipo de control sobre esta persona. Por ejemplo, puede consistir en causar daño a tu pareja propinándole una golpiza, patadas o obligándola a hacer algo que esta persona no quiere, causándole algún tipo de quemadura o alguna lesión en su cuerpo e incluso puede llegar a obligar a la persona a consumir bebidas alcohólicas o drogas, entre otras. Es uno de los tipos de violencia más común en la actualidad.
Al igual que la violencia física, el otro tipo de violencia que es bastante común en la actualidad es la violencia sexual. Consiste en aquella acción de índole sexual que se ejerce sobre una persona sin su consentimiento. En ocasiones este acoso puede ser acoso sexual, abuso sexual, violaciones, entre otras. Esta obliga a una pareja a participar en un acto sexual sin su consentimiento. Tu pareja no decide tener relaciones sexuales contigo, tú debes respetarla. Puede empezar por una violación sexual y terminar en una violación física. Otro tipo de violencia es la violencia obstétrica. Es cualquier acto u omisión intencional por parte del personal de salud que dañe, lastime o incluso denigre a la mujer durante su embarazo, parto o su puerperio. La negligencia en su atención médica y pueden alterar el proceso natural del parto mediante diferentes técnicas de aceleración sin el consentimiento de la paciente. Esta es una de las que hoy en día se está tratando de evitar a mayor grado. Otro tipo de violencia es la violencia patrimonial. Este tipo de violencia referente a un acto que afecta la supervivencia de la víctima en transformación, sustracción, destrucción o retención de objetos y documentos personales o bienes que la persona tenga o derechos patrimoniales que la víctima pueda tener. Esto puede incluir daños a los bienes comunes o propios de la víctima. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? Se define como los maltratos que afectan la integridad física y psíquica de la víctima, derivados de la conducta de un miembro de la familia que cree tener la responsabilidad y el control del grupo familiar. Otros términos utilizados para la violencia intrafamiliar son el maltrato de pareja íntima, la violencia doméstica, el maltrato infantil, el abuso físico, la violencia en el noviazgo, violación marital, violación perpetrada para una persona con la que se tiene una cita o el acoso. La violencia familiar puede adoptar muchas formas, pero involucra el uso de la intimidación y las amenazas o conductas violentas para ejercer poder y control sobre otra persona. ¿Cuáles son las diferentes formas de violencia familiar? El maltrato, o a menudo comienza con las conductas verbales como insultos, amenazas, golpes o lanzamiento de objetos. Pueden empeorar con empujones, bofetadas y retención en contra de la voluntad de la víctima. Las siguientes son formas de violencia familiar. Tenemos la violencia o el abuso físico, sexual, psicológica o emocional, acoso y económica. ¿Qué es violencia familiar? Les diré un poco sobre qué es la violencia familiar. Se define como maltrato que afecta a la integridad física, emocional, mental y psíquica de la víctima derivada por una conducta de un miembro de la familia, por la cual también hay formas en las cuales la victimaria sufre por causa de la violencia de parte de un miembro de la familia. La violencia familiar puede adoptar formas involucrando el uso de la intimidad hacia la persona, en este caso la amenaza o conducta, la violencia de poder y ejercer el control hacia la víctima que está recibiendo una violencia familiar. También podemos hablar cuáles son las diferentes formas de violencia que encontramos dentro de nuestra sociedad, y una de las principales es maltrato verbal, cuando nos dirigimos hacia la persona haciendo una discriminación, maltrato posterior, más que todo los golpes pesados hasta conseguir la muerte de la víctima, maltrato físico, maltrato emocional, maltrato sexual. El ciclo de la violencia está dividido en 3 fases. Fase número 1 es acumulación de tensión. Esto quiere decir del comportamiento físico y comportamiento verbal. La persona que es la que
daña o lastima a la persona, no tiene una consideración de emocionalmente cómo va a reaccionar la persona, y emocionalmente es afectada. También tenemos lo que es la fase número 2, episodio agudo de la violencia. Esto quiere decir que la victimaria, por el temor, el miedo, no es capaz de poder buscar ayuda hacia otra persona por el motivo de saber que también va a ser agredida por la parte emocional o psicológica, física de la persona. Y como fase número 3 tenemos lo que es la etapa del calma, el arrepentimiento, donde se supone que la persona que lastima hacia su víctima considera las cosas como un remendo de tapar las heridas, de esos golpes, esa violencia que él provoca hacia su victimaria, quiere remediarlo como un arrepentimiento de no volverlo a hacer, y en muchos casos sucede que el maltrato vuelve a suceder hacia la mujer. Y lo que podemos encontrar también son algunas causas que provoca esta violencia intrafamiliar. Por ejemplo, los factores originados de la violencia, el alcoholismo, también la intolerancia, la falta de valores. Si esto viene de cadena a cadena, la violencia provoca nuevamente dentro de su familia esa probabilidad de provocar nuevamente un daño emocional o un daño psicológico. ¿Qué es una red de apoyo? Las redes de apoyo son un conjunto de personas con las que mantenemos un vínculo social cercano. Estas personas son emocionalmente significativas y son quienes pueden brindarnos su ayuda. Pueden ser parte de nuestra familia, amistades, compañeros de trabajo, vecinos, entre otros. En El Salvador, las redes de apoyo se clasifican en formales e informales. Las redes informales incluyen la familia, amigos, vecinos, y mientras que las redes formales están compuestas por organizaciones del sector público y privado que nos brindan servicios específicos. Respecto a la violencia de género y la violencia intrafamiliar, existen instituciones como el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, y la Policía Nacional Civil, que ofrecen servicios de atención y prevención. Además, hay leyes específicas como la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres y una ley contra la violencia intrafamiliar para proteger a las víctimas y sancionar a los agresores. Para prevenir la violencia de género, crea redes de apoyo con personas de tu círculo familiar, amistades, gente de tu comunidad que esté comprometidas a una vida libre de violencia. Las redes de apoyo creadas para ayudar a cada una de las mujeres que sufren o sufrieron violencia de cualquier índole. La Procuraduría General de la República es la que se encarga de ayudar a cada una de estas mujeres, brindándoles asistencia legal, así como acompañándolas en este proceso tan duro, utilizando sus recursos legales para hacer que el agresor pague, logrando así una satisfacción ante ellas y ante la sociedad. También tenemos el Ministerio de Salud, que se encarga de brindar evaluaciones médicas valorando cada uno de los riesgos que tienen las víctimas, dándoles así asistencia personalizada con enfermeras. Las enfermeras nos ayudarán a orientar a cada una de estas víctimas. Los trabajos sociales nos ayudará a que las víctimas puedan orientarse y agregarse a una red de apoyo psicológico. También tenemos la Ciudad Mujer, que es la que se encarga de ayudar y brindarles apoyo y asistencia a cada una de esas mujeres violentadas, dándoles así unos círculos de apoyo, los cuales se reunirán mujeres que han tenido problemas de violencia, intercambiando sus historias y ayudándose a superar cada una de ellas sus procesos. También tendremos los números de atención, los cuales nos brindarán ayuda. Cada uno de estos números de teléfono están para servir y para el servicio de cada una de las mujeres que puedan tener o sufrir algún tipo de violencia. En conclusión, nuestra revista está formada con un enfoque de conciencia social.
en el cual se tocaron temas de violencia, sus consecuencias, sus características, así como también la violencia de género y la violencia intrafamiliar, poniéndonos así en alerta en cada una de las fases que estas personas viven, teniendo también en cuenta las redes de apoyo, que son de gran ayuda para este tipo de mujeres que sufren la violencia. Sin más por agregar, agradecemos este espacio que nos brindan y esperamos que nuestra revista haya sido de su agrado.